Mi papá tiene alrededor de 45, 50 años como constructor de guitarras. A él le tocó iniciar hace 50 años cuando se originó, cuando se dio la primera feria. En ese tiempo se denominó Internacional de la Guitarra. Entonces, de ese tiempo para acá se ha venido haciendo año con año, y se empalmó con una tradición muy purépecha que es el corpus. Ya se amalgamó lo que fue la Feria Nacional, la Feria Internacional de la Guitarra con el Corpus, y por eso es de que en la feria cada día salen a desfilar algunos miembros de la comunidad con ciertos oficios. Entonces toda la semana tenemos fiesta, y hoy, domingo, culmina la Feria Internacional de la Guitarra con el desfile de los guitarreros de aquí de Paracho. Paracho vive de la guitarra, vive de las artesanías, vive de la elaboración, construcción de guitarras, de violines, de otras artesanías como trompos, valeros, y bueno, pues es lo que le da realce aquí a Paracho, la elaboración de artesanías y que se distribuyen a todo el mundo. Pues se siente uno muy bien, ¿no? En el sentido de que, bueno, no se ha perdido y ni se va a perder la tradición. Ya tenemos un hermano y un sobrino que están ya en la construcción de guitarras, y esa creo que es la mejor de las herencias, sobre todo para el municipio, para el pueblo de Paracho, no dejar perder la oportunidad de seguir construyendo guitarras. Entonces es un orgullo, es un sentimiento muy a todo dar.
Michoacán, Paracho, los espera con los brazos abiertos. Ojalá se den la oportunidad y que consuman lo que en este caso Paracho produce. Creo que es importante mencionar que la influencia, la injerencia de constructores que creo que son importantes también, ¿no?, de otras partes de México, pero lo que sí no o estamos tratando de detener es de que no nos caigan guitarras chinas, que también tienen su oportunidad, ¿no? Pero pues México, yo les sugiero que pues, consumir lo que México, Michoacán y Paracho produce en el caso de guitarras y artesanías de madera.